El Señor es mi pastor. Buen día, Gina. Buenos días. Mucho gusto, les presento a mi hermana que hoy pues tiene el privilegio de acompañarme, igual como de acompañarnos a todos en este nuevo día, en este estudio que vamos a seguir, que continuamos en Juan 3:16 al 21, porque quedó allí un poquito como, digamos, algunas cositas quedaron pendientes, entonces pues quiero retomar Juan 3:16 para el día de hoy. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gracias Padre por tu preciosa palabra, tu maravillosa palabra que es luz, que es verdad para nuestra mente, nuestro corazón, para nuestra vida, que nos da esperanza, Señor, de que no estamos huérfanos, de que no estamos solos. Espíritu de Dios, usted nos revela, usted es el que trae esa verdad y la siembra allí en nuestro corazón. Espíritu de Dios, obra una vez más en cada uno de nosotros y de aquellos que están allí, Señor, escuchando, viendo este video, Señor, esta enseñanza. Tráele revelación a su mente y a su corazón. Y que esta palabra, Señor, quede siempre allí. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, Señor. Y nos dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera es algo así grande. Es algo, mejor dicho, de tal manera. Yo no le encuentro como a con qué poder comparar, de tal manera. De pronto sí hay que con qué compararlo, pero en este momento yo realmente no lo encuentro. ¿Ve? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, mira el tiempo pasado, verbo pasado. Dio a su Hijo, dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Es tremendo porque fue en el pasado. Verbo pasado. Dio. ¿Ve? Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué envió Dios? ¿Para qué lo envió Gina? Para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. O sea que él no lo envió para condenar a nadie, sino para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Sí? Dice, el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el que ha sido condenado? ¿Quién es el que va a ser condenado? El que no cree en el Señor Jesucristo. Sí, correcto. Porque el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree. ¿El que no cree en qué? Además de que en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo que ya vimos que es la gracia, lo que cuando el Señor me dio ese ejemplo de decir, cuando venía esa turba, detrás de ese malandro, mejor dicho, acabarlo, y así, esa era la situación, así venía el enemigo con todas sus secuaces contra nosotros, y el Señor Jesucristo se colocó allí en la mitad de ellos y mío, y tuyo, Gina. Y dijo, no es con ella, es conmigo. Yo voy a pagar. Yo quiero pagar. Porque la amo. Porque los amo. Porque mi Padre los ama. Porque así empieza. De tal manera amó Dios al mundo.
Así empieza el versículo. De tal manera, mi Padre y yo los amamos. Así que toda la furia se la desquitan conmigo. Y toda la furia fue quitada cuando ya veamos más adelante cómo fue todo ahí cuando Él fue a la cruz del Calvario. Entonces, seguimos. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree. ¿El que no cree en qué? En eso, en lo que Él ya hizo, que ya Él pagó. Que Juan el Bautista, como lo vimos, pasó cuando le impuso las manos al Señor Jesucristo en el bautismo, allí fueron trasladados nuestros pecados, allí fueron trasladados. Entonces, si yo no creo en eso, ya soy condenado. ¿Por qué? ¿Por qué soy condenada? Porque no creo que los pecados fueron pasados, entonces yo lo cargo con los pecados. Entonces, si yo cargo con los pecados, estoy condenada. Estoy condenada. Porque yo no estoy aceptando, eso es lo que es no creer, lo que me dice aquí, que no cree, ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que yo no creo? Que ya Él pagó la deuda, que ya no hay nada que yo pueda hacer por eso. Pero si yo no creo en eso, yo cargo con la deuda entonces. Yo cargo con todos los pecados y el Padre no me ve. Y el Padre no me acepta. Porque no hay nada bueno en mí y Él no me puede aceptar así. Él solamente me acepta cuando yo estoy en el Señor Jesucristo. Cuando yo acepto que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a esta tierra, que Él pagó por mis pecados, que Él es el Hijo, el único, el unigénito Hijo de Dios, enviado por amor, porque de tal manera nos amó. Cuando yo creo eso, ahí es donde yo no tengo pecado entonces. No los tengo. ¿Por qué? Porque ya se los entrego al Señor Jesucristo. Y ya no tiene que haber más nada de pecado. Como cuando yo voy al banco, cuando yo tengo una deuda con el banco, yo tengo mi hija, y tengo mi hermana o Gina, o mi hermana o mi hija, cualquiera de las dos, van y dicen, vamos a pagar la deuda de Yadira. Y van al banco y pagan la deuda. ¿El banco tiene que venir a cobrarme a mí? No. Yo tengo que ir al banco cada día a preguntar si es verdad, si la deuda está pagada. No. Yo tengo que ir cada mes, que vengo a verificar. Vengo a verificar si yo no debo nada. La deuda está pagada, ya yo no debo nada. Cada mes yo tengo que ir a hacer eso. Está pago. Entonces es lo mismo. El Señor Jesucristo ya pagó. Entonces yo tengo que aceptar. Yo acepto que mi hija, que mi hermana pagaron mi deuda en el banco, yo tengo que aceptarlo y no, ya está pago, yo no tengo por qué ir cada mes a preguntar, es lo mismo. Entonces yo tengo que ir todos los días o cada mes delante del Señor Jesucristo, perdóname la deuda. Y el Señor Jesucristo dice, pero si te la perdoné, ¿o no? ¿Sí estás entendiendo, Gina? ¿Sí estás viendo esa parte allí? Ahora, esto a nosotros no nos da licencia para decir, que como ya fueron pagados, porque mis pecados pasados, presentes y futuros, porque el Señor Jesucristo vino a esta tierra hace 2020 años, o sea, antes de que yo naciera, antes de que tú nacieras, y ya estaban pagos. Entonces, pero si ya, entonces mis pecados presentes, pasados y futuros, ya es así, ya están pagos. Eso me da licencia a mí para ir y hacer lo que sea. Ojo, porque no es no es, eso no me da licencia para hacer eso, porque ¿quién vive en mí? ¿A quién le pertenezco yo? ¿Ve? ¿De quién soy yo? ¿A quién escucho yo? Si ya Cristo vive en mí, si ya yo le pertenezco a Él, y Él es el Hijo de Dios, que Él es el Santo, Él es el Perfecto, y si Él vive en mí, mis obras, ¿cómo deben ser? Esas son mis obras. ¿Cómo debe ser mi actuar contigo? ¿Cómo debe ser mi actuar con mi vecino, con mis hermanos, con mis amigos, con los que aún conozco y no conozco? Si el Señor Jesucristo vive en mí y amó de tal manera a todos, ¿cómo debe ser mi actuar? De amor, de aceptación, independientemente de lo que sean las personas. ¿O no es así? Porque Él murió por todos, independientemente del color de piel, del estrato social, de lo que sea. Entonces, si Él vive en mí, debe ser así. Porque si ya yo sigo actuando mal o hago adrede las cosas malas, no está Cristo en mí. Yo no le pertenezco.
y no he tomado la decisión entonces por él. ¿Es así? Sí. No he tomado la decisión por él. No le pertenezco. Entonces, ahí sí, yo muero y ahí hay condenación y muero con la condenación. Porque yo no he aceptado a Cristo realmente. Aunque vaya a la iglesia, aunque ore, aunque me arrodille, pero si actuar con mi hermana, con mi vecino, con el que conozco y no conozco, no es bien, Cristo no está en mí. Y eso me debe redargullir a mí misma. Si yo sigo hablando mal, si yo sigo expresándome mal, si yo sigo haciendo las cosas porque a mí me parecen, porque yo he sido así, porque yo nací así, no está el Señor en mí. Porque ahí es donde tiene que cambiar mi mente y mi corazón. Dejar mi mí mismo, mi mí misma, y dejar tu sí misma, para que sea el Señor el que more y el que obre, y ahí es donde por sus obras los conoceréis. Porque por su fruto nos conoceréis. Por el fruto es que nosotros sabemos que ese es árbol de mango, ese es árbol de guayaba, ese es de pera, ese es de manzana, ese es de ají. Así, por el fruto. Y así es que nos van a conocer a nosotros. Eso no me da licencia. Vamos a leer, porque hay algunas también que a veces dicen, pero es que parece que la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque conocemos un versículo de Romanos 3:23 y vamos a leer Romanos 3:23 para hacer también ahí una aclaración a veces con los que se tienen, pero es que yo conozco el versículo que me dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¡Todos! Claro que sí, todos. Porque si no hubiese sido así, el Señor Jesucristo no hubiese tenido necesidad de venir aquí a esta tierra. No hubiese tenido el Señor de tal manera amarnos y mandarnos a Salvador. Necesitó mandarnos un Salvador porque estábamos mal. Claro que sí. Pero entonces, vamos a léelo, Gina. Te voy a permitir leer. Romanos 3, del 23 al 26, creo que vamos a leer. Por cuanto todos pecaron y tenían destruidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por lo alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿De qué es la fe? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, regularmente nosotros todos leemos y nos lo sabemos de memoria. Yo soy una que siempre me lo supe de memoria. Y es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24, ¿cómo dice? Sí, el Señor dice que por eso fue que nos envió al Señor. Por eso, por cuanto todos. Por eso nos envió al Señor Jesucristo. Porque estábamos destituidos, fuera de Él. No teníamos entrada realmente a su reino. Pero el 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Aquí me está diciendo la palabra que yo soy justa. Dios me lo dice. Dios me está diciendo aquí, eres justa. Y Dios te está diciendo hoy, eres justa, eres justo. Eres justa, Gina. Dios me lo dice aquí, gratuitamente, siendo justificado, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia, ya vimos que es la gracia, que es ese regalo inmerecido que Dios nos da en Cristo Jesús. Ese es el regalo. ¿Cuál es la redención? Es eso. La redención es que eso fue traspasado, fuimos redimidos. Hubo allí un cambio de pecados, hubo un cambio de transgresiones, de los míos al Señor Jesucristo. Mi muerte, porque sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, sí, yo estaba muerta en mi pecado y el Señor Jesucristo hizo ahí eso. Me dio su vida y tomó mi muerte. Y aquí sigue, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Mm? Todo lo pasó por alto. Todos los pecados del Señor en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allí. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Él es el justo. Él es el que justifica. Él es el que, y si Él me dice que me justificó, que ya pagó, que ya Él me justificó. O sea, ¿por qué yo voy a aceptar las voces que vienen de fuera? O la voz de un hombre, o de alguien que me diga que no, que yo soy pecadora, que yo aún soy lo peor. No. Ustedes están en todo su libre albedrío de aceptarlo o no aceptarlo. La palabra lo está diciendo y me lo dice. Ha sido justificado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Yo lo creo o no lo creo. Y también están en todo su libre albedrío todos de creerlo, de seguir creyendo eso o no creerlo. ¿Por qué yo he sido justificada? Porque mis pecados fueron perdonados, fueron trasladados al Señor Jesucristo. Porque Él pagó esa deuda y yo debo aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo acepta, sigue diciendo entonces que eres pecadora. Y mira a ver cómo vas a arreglar ese problema delante de Dios. Porque el único que lo arregla es el Señor Jesucristo. El único. No hay otro. Él es el único que va delante del Padre y dice, mira Yadira, mira María, mira Catalina, míralo por mis llagas, míralo. Mira Lady por mis llagas. Mira Wilmar por mis llagas. Mira Ludwig, mira Janini, mira Nilda. Él es el único que va allí y dice, míralos, Padre, por mis llagas. Ya yo los justifiqué, ya yo los hice nuevamente porque nacieron nuevamente en mí y ya ellos están siendo justificados por mi sangre porque han creído que yo pagué. Eso es todo. Y más adelante, porque en Hebreos también hay una palabra donde nos dice el Padre, yo no me acuerdo más de sus pecados, no me acuerdo. Dios el Padre no se acuerda. Cristo no se acuerda. Solamente es el enemigo el que trae cada ratico. Es que si eres pecador, es que mira, si hiciste, mira, otra vez lo hiciste, otra vez. Él nos trae aquí. Si es que tú hiciste tal cosa, lo hiciste, ya pasado. El Señor Jesucristo pagó. Ya no hay otra obra por hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Yo no tengo que ir y escribir que todos los pecados y las maldiciones generacionales de todos mis antepasados y llevarlos y que quemarlos o ponerlos o colocarlos en un globo y mandarlos allá al infinito o que esos son unos rituales que eso no es lo que me limpia el pecado. A mí me limpia el Señor Jesucristo y eso es lo que yo tengo que creer. A mí eso no. O que yo que tenga que ir a confesarle los pecados al sacerdote o al pastor o a la líder. A nadie. Si te place hacerlo, porque quieres hacerlo, ok, eso está bien también, lo puedes hacer. Pero eso no es lo que te va a perdonar, ni lo que va a perdonar mis pecados. Los perdona el Señor Jesucristo, único y exclusivamente. No hay nadie más sobre la faz de este mundo, ni en el cielo ni en la tierra, nadie más que sea sino el Señor Jesucristo. Es el único, Gina. ¿Eres salva, Gina? Sí. ¿Por qué eres salva? Porque creo en el Señor Jesucristo. Porque crees en el Señor Jesucristo. Porque crees que ya Él pagó tu deuda. Pagó tiempo pasado. Ya tú lo único que tienes que hacer, Gina, es amarte a ti misma, seguir amando, tener un corazón agradecido con Él y bregar al máximo de hacer el bien, pero ya no por ganarte ningún favor del cielo, porque ya todo está hecho y todo fue completo. Todo fue completo. ¿Te ha quedado claro, Gina? Sí. ¿Que no tienes pecado? ¿Tienes pecado, Gina? No. ¿Por qué no tienes pecado? Porque creo en el Señor Jesucristo. Por eso no lo tenemos. Padre, te damos gracias.
Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tu palabra, papito bello. Eres maravilloso y glorioso. Gracias por tu gracia. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque nos amaste de tal manera, Señor, y nos sigues amando, porque aún tú no te has callado y tú no callas, Señor. Tú sigues hablándonos. Tú sigues, Señor, para conquistar nuestro corazón, conquistar, Señor, nuestro espíritu, conquistar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ti. Padre, que esta palabra pueda conquistar, Señor, a todos aquellos a que tú has llamado, a los que tú has escogido, a ellos, Señor. Úsame, Señor, sigue usándome, solo para tu gloria y para tu honra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.